Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Bienvenidos sean ustedes a un programa más aquí en Grado Cero. Y pues hoy nos vestimos de manteles largos, ¿no? Aunque nuestro invitado es joven, es un profesor que tiene muchísima experiencia en investigación. Hablo de David Janos Bach-Geller. Él es maestro en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctor en filosofía por la New School for Social Research en Nueva York, ¿no? Y él ha trabajado mucho sobre filosofía política moderna, sobre filosofía contemporánea. En particular, ha trabajado sobre la filosofía del lenguaje ordinario, que es un tema que provoca, en esencia, lo que tú y yo lo que vamos a platicar el día de hoy. Hoy en día es miembro del Departamento de Estudios Políticos en la Universidad de Guadalajara y ha escrito varios libros, ¿no? Pandemia y Crisis, y también ha escrito Conceptos Políticos, ¿no? Has colaborado en esos libros. Y hoy presenta su libro, yo creo que es como su primer hijo, ya lo platicaremos, que es un libro muy interesante, se llama Reparto de Máscaras, Paleros, Acarreados y Reventadores, publicado por Gedisa. En ese sentido, David, bienvenido. Y yo empezaría preguntándote, si este es tu primer hijo, ¿no? Es el primero que haces solo, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia? Alfonso, primero que nada, muchas gracias por el espacio y por la invitación. Y sí, tienes razón, es mi primer hijo, los demás eran un poco experimentos, proyectos compartidos con otras personas, un poco como uno comienza en la academia, normalmente dando pasos pequeños, pero en algún momento yo me encontré en un lugar suficientemente cómodo, con suficiente tiempo para pensar y para escribir los proyectos que yo realmente quería hacer. Y los proyectos que yo realmente quería hacer no tenían que ver completamente con la escritura académica, con los tecnicismos, con las revistas especializadas, sino más bien con otro tipo de ensayo político. Y entonces, en ese sentido, Reparto de Máscaras, tienes toda la razón en decir que no solo es mi primer hijo, porque es el primer libro en el que soy completamente el autor, sino en el que soy capaz de hacer lo que realmente quería hacer. Fíjate que cuando yo empecé a leer el libro, a mí me llamó muchísimo, pero muchísimo, poderosamente la atención de que tú reparas, como buen filósofo, en algo que ya damos por hecho, ¿no? Es decir, todo este conjunto de palabras con las que nos referimos a los que participan en eventos políticos, que este es un esquirol, que este es un acarreado, la explicación que empieza a dar es interesante, pero ¿cómo surgió en ti la idea de hablar de este tipo de personas? Pues la verdad, todo es a través del lenguaje. Como tú dices, yo me fui poco a poco metiendo en una especie de línea de la filosofía, que no es la línea más popular, pero a mí me parece una línea interesantísima, que le podemos llamar la filosofía del lenguaje ordinario. Y bueno, hay gente los iniciadores de esta línea son gente muy conocida como Wittgenstein o como Austin, pero extrañamente este interés por el lenguaje ordinario, por el lenguaje que hablamos todos los días, no se había estudiado tanto en la política. Entonces, yo tenía una curiosidad y una intención de cómo se podría hacer esto en la política. Y resulta que la política mexicana es una mina de oro. Como tú dijiste ahorita, dijiste varias de las palabras, pero si nos pusiéramos a hacer listas de las palabras con las que hacemos la política diaria, grilla, hueso, además surgen nuevas, corcholatas. O sea, las palabras con las que hacemos la política mexicana no son las palabras de los filósofos griegos, ni son las palabras de la Ilustración, por más que los académicos a veces nos querramos encerrar en las torres de Babel, ¿no? Entonces, mi intuición fue que ahí había algo muy importante y que era muy extraño que nadie interrogue estas palabras con una seriedad académica. Un poco decimos, bueno, sí, populismo es una palabra seria, pero acarreado es una palabra de jerga que no vale la pena concentrarse mucho. Entonces yo las tomé, como tú dices, en serio y me puse a analizarlas. ¿Qué puede uno sacar sobre las prácticas y las creencias políticas mexicanas, de los mexicanos y las mexicanas, analizando muy, muy, muy a fondo este lenguaje que normalmente es desdeñado, es puesto al lado como no importante. Entonces, es una apuesta completa por un tipo de lenguaje
más cotidiano, común, y que rara vez hace su entrada al mundo intelectual mexicano. Y tú comentas en el libro, o una de las hipótesis que manejas en el libro es que todo este lenguaje se volvió natural, ¿no? Todas estas palabras se vuelven natural, pero no tanto por la comunidad política, no tanto por nosotros, sino por gobiernos autoritaristas que empiezan a fomentar este tipo de lenguaje. La verdad es que hablar de lenguaje ordinario supone algunos problemas. Y yo me di rápidamente, por ejemplo, cuenta que yo no podía hacer una historia de estos conceptos. Y la verdad es que creo que alguien debería hacerla. Alguien debería hacer la historia de la palabra acarreado y sería muy interesante. Y quién la sugirió por primera vez, cómo se usaba durante el régimen priista, cómo se usa ahora. No, eso sería muy interesante. Pero como yo no soy historiador y no me podía meter en esos problemas, yo lo abordé desde un punto de vista del presente. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo usamos las mexicanas y los mexicanos las palabras acarreado, palero y reventador en el presente? Y por supuesto, eso deja un poco abiertas las preguntas de si ha cambiado el uso. Y yo creo que sí ha cambiado. Yo creo que en algún momento durante el régimen, los regímenes más, los momentos más autoritarios de los regímenes mexicanos, tal vez decir están siendo acarreados era un acto un poco de resistencia. Puede ser, ¿no? Pero mi hipótesis es que el uso, como lo hacemos hoy, en el que pues no hay una coerción institucional sistemática, hay por supuesto intentos de manipulación por todas partes, ¿no? Pero el uso que aparece hoy es un uso que si le rascamos un poco, más que denunciar prácticas antidemocráticas, lo que denuncia, lo que hace es estigmatizar a ciertos grupos, levantar las sospechas sobre los agentes democráticos. Entonces, más bien es un lenguaje, ¿no? Que yo nombro como antidemocrático. Pero respondiendo tu pregunta, yo veo que los principales promotores de este lenguaje son los medios de comunicación privados masivos oficiales, bueno, no oficiales, sino privados, los políticos, las instituciones, la sociedad civil, ¿no? Los grupos de empresarios, etcétera. Entonces, no es tanto la gente de a pie la que promueve sino me parece una especie de agentes con cierto poder, diría yo. Y eso me llama mucho la atención porque a esta conclusión que tú hoy te estás planteando, no llegas nada más por un ejercicio meramente filosófico, sino también haces uso de un conocimiento transdisciplinario, ¿no? Es decir, yo veo en tu libro que vas de un momento de la filosofía a la antropología, de la antropología a la literatura, es decir, estás buscando no nada más hacer un ejercicio reflexivo de autocomplacencia, sino buscar constatar lo que tú estás diciendo a partir de ese tipo de procesos, ¿no? Claro, yo un poco me burlo porque con mis colegas filósofos, porque decimos que la tarea de los filósofos realmente dura es después de haber estudiado y después de haber leído todo, buscar un mundo real en el cual realmente usar los conceptos y usar las herramientas que tenemos. Entonces, un poco este libro es un filósofo en busca del mundo real y del mundo concreto mexicano. Y resulta que espero que sí se note que abordo el mundo absolutamente concreto. Los que lean el libro verán que están todos los personajes políticos mexicanos del presente, de todos los partidos políticos, que también están todos los periódicos y los medios de comunicación, que incluso uso fotografías que intentan retratar a los paleros, a los acarreados y los reventadores. Entonces, realmente este lenguaje tiene estas dos vertientes, me parece, que es absolutamente situado y concreto, porque ahora el fin de semana con la marcha, me parece que abrí yo Twitter y todos los bandos estaban diciendo, nosotros llenamos sin acarreados, ustedes llevaron acarreados. Era una especie de diálogo un poco ensordecedor en el que todos se acusaban, se defendían de tener acarreados, etc. Entonces, la verdad es que me agrada mucho lo que dices de que es un libro interdisciplinario, porque sí, ese es un poco la idea de que estas palabras no pueden ser abordadas
sino tomando en cuenta muchas líneas del poder, muchas líneas de la historia mexicana y de la literatura mexicana. Entonces, hice el intento para cubrir una especie de territorio suficiente para convencer al lector de que mis hipótesis y mis argumentos sobre estos conceptos eran más o menos verosímiles. Cuando leía tu libro, una de las cosas las dudas que me acompañó todo el libro, ¿no? Que tú lograste introducir en mí, es que tú dices, como hace un rato decías, que la creación de estas palabras por parte de una clase política, por parte de la clase de los dueños de los medios de comunicación, tenía que ver directamente con la deslegitimación de la acción política de los ciudadanos. No, es decir, yo creo que una persona, una sociedad que realmente es democrática, pues le debería de indignar el uso de esas palabras, ¿no? Debería de proscribirlas del vocabulario, pero lo curioso es que la aceptan y la toman y la usan. Es decir, ¿a qué crees que se deba esto? La verdad es que también la importancia de analizar este lenguaje es porque las palabras se cuelan en nuestra mentalidad y conforman no solo una especie de vocabulario, sino una visión del mundo, ¿no? Solo la única forma que tenemos de ver el mundo es a través del lenguaje. Y estas palabras son a través de las cuales los mexicanos y las mexicanas vemos la realidad política. Entonces se vuelven una tentación. Y yo, siendo honesto, por ejemplo, a veces, no sé, veo algún acto que me molesta y entonces me viene a la boca la palabra aleros, acarreados o reventadores, ¿no? Son palabras casi compulsivas, se le mete en uno. Entonces, el esfuerzo que uno tendría que hacer para no usarlas, para reflexionar, es grande. Y mi libro intenta hacer un paso en eso. Intenta hacer un convencimiento de que cada vez que usamos esas palabras, reflexionar y decir, ¿a quién estamos llamando acarreados? ¿Estamos usando criterios de clase? ¿Estamos haciendo diferencias entre ciertas clases sociales que nunca son llamadas acarreadas? Incluso en esta última marcha, los que acarreaban eran los de cierta clase social a los de otra, ¿no? Entonces, la idea es que hay que ser autorreflexivos, pero es muy difícil abandonar este lenguaje. Me parece que conforma, y eso es la tesis más fuerte del libro, conforma este vocabulario en buena medida nuestras ideas profundas antidemocráticas que se han venido construyendo, yo no creo durante los últimos 30, 40 o 50 años, sino que tal vez desde el comienzo de la nación independiente mexicana. Una historiadora que leyó mi libro y lo presentó, que se llama Elisa Cárdenas, de aquí de la Universidad de Guadalajara, dijo que ella identificaba un poco el mismo tipo de discurso cuando los periódicos tachaban a los seguidores de Miguel Hidalgo como estas personas deben de estarles pagando porque no es creíble que estas personas sin educación se sumen a una causa política, etcétera. Entonces puede ser que este es un discurso que está desde el comienzo de la nación mexicana con diferentes caras, pero a mí me parece importante criticarlo porque justamente casi es el filtro a través del cual solemos ver el mundo político. Pero fíjate, partiendo entonces de este argumento, tú llegas a una conclusión que a lo mejor a la corrección moral que hoy vivimos, pues debería entonces de preocuparle seriamente, ¿no? Porque tú concluyes que al final dentro de este lenguaje hay clasismo, hay racismo, hay desigualdad de género, cosas que la nueva corrección moral debería de estar muy preocupado, ¿no? Y que están muy, por lo que tú platicas a lo largo del libro, están muy insertadas en el México profundo. Absolutamente, y bueno, supongo que yo voy a contracorriente en alguien que se dedica al lenguaje y ahora las modas del lenguaje son otras. Por ejemplo, ¿no? Pensar y argumentar sobre el lenguaje inclusivo y incluyente, todo esto. Y yo no hablo sobre esto, ¿no? Yo me concentro en otra serie de palabras que no tienen que ver con esa modernidad de las identidades, de nada, sino que son un lenguaje casi que pasa desapercibido y justamente lo que noto es que es en ese lenguaje que pasa desapercibido donde están más enraizadas estas exclusiones que hacemos todo el tiempo.
¿no? Entonces, por supuesto, las modas son importantes y tendrán alguna conexión con la realidad, seguro, pero me parece que hay más que ese lenguaje. Hay más que discutir sobre si usar lenguaje incluyente o no, hay más que discutir sobre cómo nos referimos, ¿no?, a las identidades de los otros y qué es políticamente correcto. Porque, como tú dices, este otro lenguaje se queda sin analizar y sigue siendo el lenguaje con el cual izquierda y derecha ven el mundo, ¿no? Y por supuesto, ahora mi libro es posible, me parece, porque yo no soy el único que duda de este vocabulario, eso hay que decirlo. Me parece una moda democratizante del país, bueno, no una moda, sino una corriente en la que, por ejemplo, estoy seguro que tú y que mucha otra gente ya había notado esto, que, ay, eso de llamar acarreados, eso de los camiones inmediatamente siendo, hay algo ahí raro, ¿no? Yo lo que hice es llevarlo a sus últimas consecuencias, pero estoy seguro, y también lo veo uno en Twitter, hay mucha gente que pone en duda estas ideas, y a mí me parece eso un signo de que las creencias antidemocráticas en México están siendo puestas más en duda que nunca. En este trabajo tú llegas a una conclusión de que dentro de este lenguaje ordinario hay un sublenguaje, por decirlo así, una subespecie que le deberíamos llamar lenguaje de la sospecha, ¿no? Es decir, un lenguaje en donde las condiciones sobre las cuales lo usamos debería de ser puesta en duda por parte de cualquier persona que hace uso del lenguaje. No sé si nos pudieras platicar más sobre esta categoría que tú propones. Sí, lo que yo encontré en este campo semántico de paleros, acarreados y reventadores es que las tres palabras lo que hacen inmediatamente es levantar la sospecha acerca de que las personas que están efectuando una acción, sea por ejemplo protestar, sea ir a una marcha, sea interrumpir un meeting para decir, no, no estamos de acuerdo, usted está mintiendo, o sea, lo que sea la acción de las personas o fundar un nuevo partido político, la mejor forma que existe para levantar la sospecha de que esa gente no son los que están actuando, sino que hay alguien detrás de ellos, es con las palabras palero, acarreado y reventador. Pero es un lenguaje fenomenal para el poder. Por ejemplo, si tú ahora hicieras una pregunta que a mí no me gusta, que sería una cosa normalísima, porque así es la vida, ¿no? La mejor forma que yo tendría para no tener que lidiar contigo como una persona real, con intereses, con creencias, con ideas, sería decir, Alfonso, tú eres un reventador o eres palero de mis enemigos y nombro un político de... Y entonces, de repente, por un acto de magia, me quito a una persona compleja, individual, contradictoria, porque somos contradictorios, ¿no? Y lo quito de la jugada para poner, en realidad, decir que los que actúan no son las personas ordinarias mexicanas como tú y yo, ¿no? Sino los poderosos. Entonces es una especie como de vocabulario perfecto para los caudillos y para el caudillismo, ¿no? Y lo mismo sucede con, por ejemplo, acarreado y con palero. Lo que hacen estas palabras es inmediatamente, al nombrar a alguien con estas tres formas, de estas tres formas, suponer que lo que vemos no es la realidad, sino que detrás de ellos, moviéndolos como títeres y como marionetas, ya sea pagándoles, porque a los acarreados se supone que se les paga, a los reventadores también, o a los paleros, ese es el más misterioso. A los paleros no se sabe por qué alguien es palero de alguien más. Si porque es su primo, su amigo, si porque está enamorado, si porque le pagaron y tiene cuentas en las Islas Caimán. No importa, y uno ya no investiga, porque, por supuesto, si hay colusión, uno tendría que investigar. Pero estas palabras no tienen consecuencias jurídicas. Nadie nunca ha eh, eh, investigado un desvío de dinero por las palabras palero, acarreado o reventador, ¿no? Y eso me parece interesante porque llegas al final del libro a decir, bueno, es que estas palabras
pues son parte de la acción política hoy, ¿no? Es decir, parte del juego político con el cual nosotros nos movemos cotidianamente. Y eso me llevó a mí a una pregunta que creo que es interesante. Es decir, ¿podríamos pensar o podría ser factible pensar una acción política en donde los pares no usaran este uso de palabras? Y pues yo la veo bien difícil, pero no sé tú cómo, qué piensas. Sí, la verdad es que es difícil, pero eh, me parece que ya hay pasos hacia la crítica de este vocabulario. La pregunta es, ¿qué otros vocabularios usar? Porque lo primero que habría que decir, para que a mí no me tachen de ingenuo de utopista, es que yo, por supuesto, como todos los mexicanos y las mexicanas, acepto que en este país hay un montón de intentos de manipulación. Hay un montón de intentos de sobornar a la gente, de manipularla, de obligarla a hacer cosas que no quiere. Eso es claro. Y eso es algo que se tiene que combatir, sin duda, ¿no? Lo que yo digo es que estas tres palabras no lo combaten. Estas tres palabras un poco lo que hacen es lo barnizan con los propios prejuicios y las propias intenciones. Entonces, habría que identificar más claramente estas zonas de coerción que a veces se hacen, ¿no? Y habría que nombrarlo con mucho más precisión. Por ejemplo, a mí una de las formas más comunes que existe hoy de manipulación política es que a la gente que trabaja en instituciones del Estado, a los burócratas de todo el país, se les obliga a salir a eventos. Y eso lo sabemos todos, ¿no? Y entonces hay listas y se le toma lista y el que no va se le amenaza con despedirlo, no pagarle, etcétera. A esto se le puede llamar acarreo, pero lo que yo digo en mi libro es que llamar acarreados a estas personas es culpabilizarlos a ellos, es negar la complejidad de sus vidas y de sus actos. Entonces, ¿por qué no hablar y empezar a hablar sobre la urgencia de legislar sobre algo que se llame algo así como chantaje institucional o manipulación institucional, en la que cuando se encuentra a un funcionario obligando a otros a marchar, se le penaliza gravemente, ¿no? Pero ahí la palabra el vocabulario que nos serviría ya no es el de los acarreados, sino el de, me estoy inventando yo algo, pero habría infinitas formas, manipulación institucional, chantaje burocrático, yo no sé qué, ¿no? Pero entonces sí, ir y decir, acá los culpables de esta manipulación son los que obligan a la gente y la chantajean para salir. Entonces, yo sí creo que hay una lenta transformación posible de la mentalidad democrática mexicana. Yo veo un avance en ese respecto y creo que el vocabulario común que usamos es un muy buen termómetro para medir qué tanto hacia dónde va las ideas y las creencias democráticas comunes. Tal vez lo que nos falta es tomar en serio el lenguaje, ¿no? Porque yo creo que todavía mucha gente lo sigue tomando como chacota, ¿no? Dicen las palabras y lo toman a broma y ya no se meten en la profundidad y la complejidad que puede tener cada una de ellas, ¿no? Tal vez sería ya, yo creo que una de las lecciones de tu libro es tomar el lenguaje en serio, ¿no? A mí me encantaría si esa fuera lección principal y tomar el lenguaje en serio es también siempre darse cuenta de que el lenguaje siempre tiene intereses y siempre está politizado, ¿no? La mayoría del lenguaje, sobre todo el lenguaje que nos referimos para describir el mundo social y político, ¿no? Y entonces no se trata de uno ser un paranoico y de cada palabra que usamos decir, pero eso, porque eso se parece a la corrección política un poquito, ¿no? Pero eso a quién está ofendiendo, a quién estoy, no, esa no es mi idea del lenguaje, pero sí que todos los usos de este tipo de palabras tan comunes, tan aparentemente, pues, inocuas y inofensivas, que en realidad no son inofensivas y que sí tenemos que pararnos a reflexionar un segundo qué es lo que están haciendo estas palabras, porque una de las lecciones o una de las, me parece que se puede sacar del libro es que también el lenguaje no solo significa cosas, sino hace cosas.
¿no? Y estas palabras lo que realmente hacen es quitarse de encima a un grupo, bloquear el diálogo. Cuando yo, en este ejemplo que decíamos, si yo te llamo reventador, lo primero que hago es decir, yo no voy a hablar contigo, ¿no? Y entonces eso es realmente antidemocrático. Entonces, fijarse no solo en lo que significan supuestamente las palabras, sino en la carga activa que tienen, ¿no? Y pues para terminar, David, pues yo creo que la pregunta obligada, digo, tú tienes una prosa muy fácil de leer, muy amable, muy agradable. ¿Qué viene en tu trabajo, David? Eh, pues la verdad es que ya terminé el siguiente libro, Alfonso, y ahora estoy en busca de editor. Y es una continuación un poco de esto y de lo que venimos hablando. Es sobre el lenguaje de las mañaneras de López Obrador. Pero me parece, espero, es un abordaje muy original y distinto. Porque, por supuesto, no se trata de unirse a la campaña de linchamiento que me parece que ha habido los últimos 4 años y que muestro en mi libro, esto de López Obrador es ignorante, López Obrador habla mal, tiene poco lenguaje, ¿no? Ha sido un recurrente tema los últimos 4 años de la comentocracia mexicana. Y por supuesto, eso oscurece todo y no aclara nada, ¿no? No aclara nada de por qué el lenguaje de López Obrador es tan poderoso. Porque a mí eso me parece que cualquiera con buena voluntad, sea cual sea su posición política, debe aceptarlo. Es un lenguaje convincente, imaginativo, poderoso, que crea cosas y que ha impactado este país de manera profunda. Entonces, el mío es un análisis desde la filosofía del lenguaje, espero que muy ágil y igual que nada académico, porque me parece que se trata de que empecemos a hablar del lenguaje, como tú muy bien dijiste, de manera pública. Y entonces el que mete tecnicismo sobre el lenguaje inmediatamente lo hace una cosa de expertos, ¿no? Y mi idea es que no necesariamente existen expertos del lenguaje, o más bien hay diferentes expertos del lenguaje. En el libro hay una cita de la que fue la reina del albur durante mucho tiempo, Lourdes Ruiz, que escribió un libro maravilloso, y Lourdes Ruiz decía, ustedes alburen sin pena y con ganas, porque cuando alburean se vuelven expertos del lenguaje y le dan la vuelta y lo conocen, ¿no? Y eso me gusta mucho. Hay muchos expertos del lenguaje distintos y yo intento sacar de todas estas fuentes diferentes y analizar muy a fondo qué es lo que el lenguaje de López Obrador nos enseña sobre la democracia y sobre también reacciones antidemocráticas. Entonces el libro está terminado y espero que en los siguientes meses encuentre salida y que si tú tienes la generosidad de volverme a invitar a platicar, me encantaría Será un gustazo, David. hacerlo. Pues ha sido un placer platicar contigo. De nuevo, recomiendo este libro, Reparto de Máscaras, ¿no? Que realmente es un libro interesante. Vale la pena echarle un ojo para tratar de entender este lenguaje. Muchas gracias, David. Muchas gracias a ti, Alfonso. Un gusto.